Amigos de Triple R, auditorio del canal 15.1 de B15, paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos y nos escuchan a través de la radio pública. Hace un poquito más de un año que empezó la nueva gobernanza y los trabajadores, sobre todo los jubilados del ISTESAC, han pasado momentos muy complicados como nunca para cobrar sus aguinaldos, sus salarios, y no terminan de lograr la estabilidad pese a que han tenido triunfos importantes en los juzgados. Nos acompaña en esta ocasión el abogado que nos está representando y nos va a dar pormenores de cómo está la situación. Abogado, buenas noches. Buenas noches, don Paco. Un placer estar en su programa nuevamente. ¿En qué situación están los trabajadores jubilados del ISTESAC en estos momentos? Bueno, en general, todos los jubilados y los pensionados que promovieron un amparo con nosotros tienen la total certeza legal de que les van a pagar por virtud de las sentencias que han emitido los diversos jueces de distrito aquí en el estado de Zacatecas. ¿Por qué? Porque dentro de esas sentencias los jueces han analizado las diversas circunstancias por las cuales se reclama, pero también las justificaciones, se le puede llamar, por parte de las autoridades. Han analizado, por ejemplo, la circunstancia de la supuesta quiebra, que los jueces de distrito ya le determinaron a las autoridades, en este caso al ISTESAC, pues de que no tenían justificado legalmente la quiebra, que si existía una quiebra, pues debían demostrarla. Entonces, bajo esa tesitura, los jueces de distrito consideraron que hay una violación a los derechos humanos, que hay una afectación a su derecho de propiedad, porque se considera una propiedad las pensiones, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, y incluso existen diversos apercibimientos a las autoridades, entre ellas a la Junta Directiva y al propio gobernador del estado de Zacatecas. Estamos platicando en vivo con el abogado Jorge Rada Luébano y les pedimos que si tienen alguna pregunta, alguna opinión, alguna duda, que nos hagan favor de comunicarnos a través de las redes sociales, y con todo gusto el abogado Rada nos dará luz sobre sus inquietudes. El primer problema fue en diciembre del 2021. El gobierno decidió no pagar los aguinaldos e incluso algunas quincenas de las pensiones que ellos calificaron como doradas. ¿Esas pensiones ya se pagaron, las del 2021? Sí, las pensiones doradas fueron mayormente impugnadas por todos los afectados, aduciendo que pues el gobierno del estado, la autoridad, no podía afectarlas sin que se agotara un juicio de lesividad o un procedimiento en forma de juicio. Entonces, si no es que todas, las personas afectadas ya recibieron sus pagos, ya recibieron su pensión de manera íntegra, incluso con el descuento que les afectaron. Todos, completamente. Con el descuento que les querían hacer. Con el descuento que les querían hacer. No les pudieron recortar las pensiones. No les pudieron recortar las pensiones porque tampoco era una justificación esa denominación de doradas, ¿no? Sí, eran los que cobraban más de 45,000 pesos. Efectivamente. Y sí hay personas que cobran esas pensiones. ¿Por qué? Porque muchos de ellos trabajaron doble jornada. Trabajaban en la mañana y trabajaban en la tarde, y por eso tienen esas pensiones
pues no quisiera decir altas o grandes, ¿no? Son pensiones que ellos tienen derecho a ese tipo de pensiones. Ese asunto ya quedó resuelto. Ya quedó resuelto. Las pensiones ya se pagan, si no puntualmente, se les está pagando a todos los jubilados. Efectivamente, la determinación que hizo el gobierno del estado a inicios de su gestión, de que iban a dejar las pensiones doradas, bueno, pues ya ganaron todos. Perdieron ese punto. El gobierno del estado perdió todas esas. El aguinaldo de 2021 se pagó El aguinaldo de 2021... de los jubilados. Sí, todos los juicios de amparo que nosotros hemos promovido se ganaron. Sin embargo, estamos en los procesos de los pagos. ¿Del 21? Del 21. ¿Por qué? Porque el ISTESAC ha estado presentando recursos de revisión contra las sentencias de los jueces de amparos que ordenan que se les pague. Entonces, muchos de esos recursos de revisión pues están en el tribunal colegiado resolviéndose. El tribunal colegiado tiene que sesiona y resuelve, y ahora sí ya decretan ellos la firmeza de las sentencias emitidas por los jueces de distrito. Por eso he estado cayendo poco a poco, pero yo le puedo decir que hay más de 500 pagos ya a las personas que han promovido juicios de amparo con nosotros. Porque son 4.500 jubilados. Con los que están incluso ya a expectativa de jubilarse, ya han de estar llegando los 5,000. Eran 1.800 los que estaban en proceso de jubilación. Efectivamente. Además de los 4.500 que ya estaban efectivamente jubilados. Sí, claro. Sí. ¿Y han tenido problema 500 nada más? Han recibido el aguinaldo, unos de manera completa, de manera íntegra. Hay otros que nada más se les deposita 40 días, quedándoles pendientes 20 días. Y para esa circunstancia nosotros estamos presentando un escrito solicitándole al juez de distrito correspondiente o competente, pues que no han cumplido de manera definitiva la orden de los jueces. Entonces, estamos también en ese proceso. Esos amparos del 2021 salió la resolución definitiva. Sí. Ya tenían la obligación el ISTESAC de pagarlos. Ya todos tienen la obligación de efectuar el pago. Sin embargo, ya hay muchos amparos que han caído en desacato. Ya hay varios expedientes que nosotros ya tenemos detectados que han incumplido la suspensión definitiva, la suspensión provisional de efectuar el pago. No es de todos. No es de todos. Algunos. Solo algunos. ¿Por qué? Porque era una circunstancia muy visible el hecho de que, aunque tengan un equipo de abogados completo ahí en el ISTESAC, pues se le fueron algunos. Y hay algunos que incurrieron en desacato, y el juez de distrito lo que está haciendo es que está requiriendo el pago a la junta directiva, cuestión que no debe de hacer, porque ya en cuanto hay una orden de pago, ya no se le puede permitir a las autoridades, oye, paga, por favor, paga. No, tiene que pagar de manera puntual. Y nosotros eso estamos haciéndole también ver a los jueces de distrito, diciéndole, no le puedes estar otorgando prórrogas a las autoridades, en este caso al ISTESAC, para que pague, porque son prestaciones o son derechos que derivan de su pensión. ¿Y tú con qué facultad, juez, tienes para estar extendiendo el cumplimiento de esos derechos derivados de la pensión? En el ISTESAC, en la ley del ISTESAC no lo prevé. Si se previera en la ley del ISTESAC, probablemente el juez de distrito diría, conforme al artículo tal de la ley del ISTESAC, te otorgo cierta prórroga, pero no la hay. Entonces nosotros ya estamos haciendo lo pertinente con los jueces, y lo estamos haciendo también en el Consejo de la Judicatura, por si incurrieron en alguna irregularidad los jueces, pues que se analice, se investigue, y si en su momento hay alguna irregularidad, pues que se sancione. De esos juicios de amparo del 2021, ¿cuántos ya estarían en desacato los directivos del ISTESAC? Nosotros hemos detectado que alrededor de 10 carpetas de amparo
son las que están teniendo problemas del cumplimiento de pago, aun y cuando ya existe la orden, aun y cuando ya existe la suspensión definitiva. Alrededor de 10 expedientes han incurrido las autoridades en desacato Y no les han pagado. y no les han pagado. ¿Y el desacato qué? ¿Qué responsabilidades implica para las autoridades? Bueno, implica que se abra una carpeta de investigación porque la ley de amparo prevé como una conducta delictiva el desacato. En esas circunstancias, pues puede ameritar, tal y como en otros asuntos, la destitución del cargo, prisión de 3 a 9 años y algunas disposiciones en cuanto a imponerles multas. Pero todas esas deben de hacerse de manera conjunta. Entonces estamos esperando pues que los jueces realmente sean contundentes con las omisiones en las que han incurrido los directivos del ISTESAC. ¿Los directivos quiénes son? ¿Serían la Junta o la responsabilidad es exclusiva del director Ignacio? Obviamente está incluido el Ignacio director, Sánchez. Ignacio Sánchez. Es totalmente evidente que el director es el responsable, pero también los integrantes de la junta directiva son responsables. Incluso en los juicios de amparo en las sentencias, los jueces, estableciendo la ley orgánica de la administración del Estado de Zacatecas, han apercibido al gobernador, señalándole, como tú eres el responsable de la administración pública del Estado de Zacatecas, tú tienes que garantizar que quien depende de ti, cualquier autoridad, en este caso el Instituto Pensionario, cumplan con sus sentencias. Entonces creemos nosotros, e incluso ya lo hicimos valer ante los jueces de distrito, pues que si el gobernador también tiene alguna responsabilidad por el apercibimiento que ellos mismos los jueces le hicieron, pues que se aplique lo conducente. La Junta del ISTESAC la preside la secretaria de Economía, de Administración. Efectivamente. Zacatecas. Y está el secretario de Finanzas. Está el secretario de Finanzas, está la secretaria de la Función Pública en la Comisión de Vigilancia, está el titular de la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. Pues en sí hay una integración bastante completa en la Junta Directiva. Y los representantes de los gremios. Sí, también son los representantes de los ¿Ellos también sindicatos. tienen alguna responsabilidad en el desacato? Por supuesto, ellos forman parte de la junta directiva. Ellos tendrían que acreditar si en caso dado se les inicia una carpeta de investigación o una investigación administrativa, pues ellos tienen que acreditar que hicieron lo correspondiente en las decisiones, porque ellos tienen sesiones ordinarias y extraordinarias. Entonces tienen que acreditar que realmente hicieron hacer valer sus derechos o sus obligaciones como autoridades dentro de la junta directiva. Si no lo hicieron, pues son responsables. Todo esto es referente al aguinaldo del 2021. En 2022, en diciembre de 2022, tenía que volver a pagar. Efectivamente. Y no. Tampoco pagaron. Los jubilados hicieron un plantón en el Congreso para reclamar. Sí, creo que de manera justificada. No era necesario, o no debería de ser necesario, que actualmente los jubilados y los pensionados promuevan otro juicio para acceder al pago del aguinaldo del 2022. Porque la propia ley de amparo prevé una consecuencia jurídica para las autoridades que repiten el acto que se reclamó de manera originaria. De hecho, se llama la repetición del acto reclamado. Así se denomina. El mismo amparo los ampara, valga la redundancia, en el caso del aguinaldo de 2022. Sí, una de las determinaciones de los jueces de distrito es: páguese el aguinaldo correspondiente a la persona tal, pero también
se hace el apercibimiento a las autoridades que en lo subsecuente no causen algún agravio o alguna afectación a su pensión y el derivado de sus pensiones, derivado de sus prestaciones, de sus derechos de la pensión. Entonces, pues claramente desde la primera sentencia, los jueces de distrito le dan los alcances que tiene la sentencia, no únicamente el pago del 2021, sino le dicen, no puedes volver a afectar en ningún momento los derechos de los pensionados. Ni en 22, ni en 23, ni en 24. Efectivamente. Años subsecuentes. Y es lógico, ¿no? Porque ¿qué caso tendría que nosotros en este sistema jurídico estar promoviendo siempre un amparo para bueno, pues creo que se generan esos candados dentro de la ley de amparo y por eso se prevé la repetición del acto reclamado, que es una figura muy interesante y muy importante porque en caso de que las autoridades incurran en la repetición del acto reclamado, los quejosos tienen, conforme a la ley de amparo, los quejosos tienen la facultad de presentar una denuncia ante el juez de distrito para que el juez de distrito integre esa denuncia y la remita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, una vez recibida esa denuncia, hace una investigación para determinar si efectivamente existe una repetición del acto reclamado. Si existe, si la Corte determina que existe, ordenan su inmediata destitución de las autoridades responsables. ¿Y las autoridades qué dicen? ¿Por qué no pagan? Bueno, pues es un discurso ya reiterativo. Uno de los ¿Porque no tienen dinero o porque dicen que el aguinaldo es ilegal? El argumento de que no tienen derecho al aguinaldo ya fue superado. Ya fue completamente superado. Los jueces de distrito ya le dijeron que estaban incorrectos en esa premisa, pero ahora están justificando la falta de recursos. Sin embargo, la misma ley del ISTESAC y los jueces de distrito se lo han dicho, no nada más nosotros. Le han establecido a las autoridades que el artículo 128 establece la garantía para los jubilados y los pensionados, que en caso de que no existan recursos en el instituto, quien se va a hacer responsable de manera subsidiaria, de manera proporcional, son los entes públicos, es decir, hablamos de gobierno del Estado. Gobierno del Estado, en todo caso, tendría que responder por la insuficiencia financiera del ISTESAC. Cuestión que, pues, no hablan de esa... Es más, ni en la propia ley del ISTESAC se habla de el camino que tendría que seguir el instituto en caso de quiebra. Y nosotros, bajo el principio de legalidad que rige en todas las autoridades del ámbito administrativo en México, el principio de legalidad, refiere que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les faculta. En este caso, pues no existe nada de que van a dejar de pagar las pensiones. No, ningún artículo dice. Ellos lo están haciendo, la omisión del pago de las pensiones o de los aguinaldos lo están haciendo de manera ilegal y ya se lo dijeron los jueces. Entonces el artículo 128 es la garantía para todos los jubilados y los pensionados de que en caso de que no existan recursos, el gobierno del Estado lo va a pagar. Y es que, pues sí estamos hablando de una cantidad fuerte. Por supuesto. En 2016, las pensiones ascendían anualmente a 680 millones de pesos. En 2020 llegaron a 1.100 millones. Andarán ahorita por los 1.200, 1.300 millones de pesos. Claro. Pero no todos tienen problema. A la mayoría sí les pagan, ¿no? Y son un grupo pequeño, bueno, pequeño relativamente, los que no pagan, los que no cobran el aguinaldo. Sí, actualmente creo que ya existen las posibilidades mediante las sentencias de que se les pague a todos. Yo creo que ya es cuestión de tiempo. Los jueces desafortunadamente les han otorgado prórrogas de 10 días hábiles y eso ha pues limitado el pago ya inmediato a los jubilados y los pensionados que promovieron estos juicios.
pero creemos que en estos días se les tiene que pagar. Y si no lo hacen, pues efectivamente incurren en responsabilidades pues muy delicadas, ¿no? Ya incurrieron incluso, o sea, no es que no hayan incurrido, ya incurrieron porque ya repitieron el acto reclamado. O sea, ya incurrieron una responsabilidad muy grave. Y nosotros ya lo hicimos valer ante los jueces, ya nada más es que los jueces pues agarren el toro por los cuernos. Sí, pero a los pensionados, a los jubilados, pues ¿de qué les serviría de que metieran a la cárcel al director del ISTESAC o algún otro funcionario de la Junta si no les van a pagar? Efectivamente. Por eso nosotros lo que concluimos fue presentar otro amparo para lograr el objetivo que les pagaran. Porque si yo no hacía eso, si yo no les sugeriría a las personas promover el otro amparo, yo iba a quedar mal con todas las personas o los despachos que están promoviendo esto. ¿Por qué? Porque iba a quedar incompleto el trabajo. Pero la ley de amparo prevé una consecuencia jurídica en caso de que se repite el acto reclamado. Pero eso ya es una cuestión muy técnica para nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos garantizándole a la gente es que les paguen. Y por eso estamos promoviendo otro amparo, aunque no debiéramos de hacerlo. Estamos promoviendo otro amparo y pues ahí tenemos a toda la gente otra vez en las oficinas. Estamos platicando en vivo con el abogado Jorge Herrada y estamos abordando el asunto, el problema de los pensionados que no han podido cobrar su aguinaldo. No hay posibilidades, como en el caso del IMSS, que los municipios dejaron de pagar sus cuotas y el IMSS promovió el congelamiento de cuentas y les retuvieron el dinero a los municipios para asegurar el pago al Seguro Social. En este caso no hay posibilidades de que el juez retuviera las cuentas de gobierno del Estado o les embargara algún bien. Bueno, creo que ahí hay una distinción. En este caso, el IMSS es un organismo fiscalizador, tiene una característica fiscal. Entonces ellos pueden iniciar procedimientos administrativos de ejecución contra los deudores de los impagos. Entonces generan estos procedimientos y tienen la facultad de embargar bienes, garantizar, ¿verdad? En este caso, pues nosotros no carecemos, como quejosos, carecemos de esas facultades, obviamente, somos particulares, pero los jueces sí tendrían la facultad de garantizar el pago, el cumplimiento de las sentencias. Sin lugar a dudas, lo pueden hacer. Sí, yo recuerdo de un caso de un particular que el gobierno le embargó un predio por utilidad pública y se fueron a juicio y el particular le ganó a gobierno del estado. Uh-huh. En tiempos de la gobernadora Amalia García. Uh-huh. Y la sentencia fue que págale y ya. Y era 1 millón de pesos. Uh-huh. La gobernadora no quiso, se empeñó en no pagar. Uh-huh. Y fue el actuario a la Procuraduría con el procurador Ambrosio, uh-huh, para que fijara bienes uh-huh, que le embargaban. Y le embargaron a la gobernadora 3 vehículos, los 3 vehículos que ella utilizaba. Y los pusieron, fue depositario el abogado. sí, Que tenía... yo no sé si en este caso pudiera funcionar así. Por supuesto, la ley de amparo prevé ciertas medidas de apremio, medidas para hacer cumplir las decisiones de los jueces federales. Y incluso, pues, tendrían que ser un poco más, puede decirse, más determinantes, porque estamos hablando de juicios constitucionales y no un juicio ordinario mercantil, sí, o un laudo. No, aquí son juicios constitucionales que versan sobre el cumplimiento de los derechos humanos de los quejosos. Y no nada más son cumplimientos de los derechos humanos, sino que son considerados por la ley adultos mayores, ¿no? Y en una situación de vulnerabilidad, la mayoría.
Entonces creo que, pues a mi perspectiva, no queremos pensarlo, pero el temblar la mano, al ser una figura tan importante en el sistema judicial, pues causa agravios importantes a la ciudadanía. Porque el ISTESAC sí tendría bienes para responder por el adeudo a los pensionados. Por ejemplo, un hotel, Por supuesto. que le embargaran un hotel y lo pusieran a disposición de los pensionados para que viniera el proceso de remate, etcétera, etcétera, y de ahí tuvieran su dinero. Sí, por supuesto. Y incluso, bueno, pues, como le digo, que la propia ley del ISTESAC prevé que en caso de que no tenga recursos el ISTESAC para hacerse cargo de las obligaciones a que está a cargo, pues comparte la obligación a los entes públicos. Se interpreta esto que es gobierno del Estado. Entonces, es un discurso sumamente enrarecido el de las autoridades, porque en un primer momento, si usted recuerda, la Auditoría Superior del Estado fue quien generó esa circunstancia de que los aguinaldos eran ilegales, el pago. Sí, que no estaban contemplados Exacto. en la ley. Y de forma inaudita, el auditor está diciendo, sí, pero yo no los obligué. Quien lo hizo fue el ISTESAC. Yo no soy autoridad para obligar a que lo hiciera. Bueno, pues ya se están así como echando la pelotita, pero quien generó esa determinación fue la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas. Bueno, pues hasta este momento ya los jueces de distrito ya les comentaron, les determinaron que no es justificante. No es justificante alguno. ¿Y esto es un problema de una negociación política o es cuestión de que el Poder Judicial cumpla con su obligación de hacer valer la ley? Creo que tienen que estar implícitas las dos. Creo que están implícitas las dos. Yo he estado acompañando a los jubilados y a los pensionados en las diversas reuniones a las que me han invitado, donde han estado diputados, ha estado el diputado Laviada, ha estado la Auditoría Superior del Estado, ha estado la Secretaría General de Gobierno, y pues han estado permeándose estos temas dentro de la mesa, y desafortunadamente no ha habido la voluntad que se requiere para cumplir las obligaciones a los que están a cargo, las autoridades. Y por el ámbito judicial, pues si bien es cierto es que no hemos logrado el cumplimiento total de los pagos de los aguinaldos, pues esperamos hacerlo ya en próximos días, sin lugar a dudas, ¿eh? Tenemos aquí muchos comentarios. Dice el señor Francisco Villa, yo no sé si sea un Probablemente. seudónimo o sea un pariente del centauro. Dice Francisco Villa, o se acercan, los sindicatos se venden, no hay respuestas para el pago de aguinaldos, o se acercan o quémense en la hoguera. Pedro Ibarra dice, somos los jubilados quienes le damos una aportación para lograr que nos pagaran, no como los sindicatos que nada más agarran lo que pueden. Fabiola Becerra, Evelia González, Subacobáez me dijo que después de la jubilación ellos ya no pueden hacer nada por nosotros. El sindicato del Cobáez. Alejandro España, aguas jubilados, ya no cooperen con los bienes sociales de Rada. Aguas jubilados, ya no cooperen con los bienes sociales, con los viernes sociales de Rada. Va, pues ya, mañana es viernes, para aprovechar. Roberto, o sea que ya no le paguen sus fiestas del fin de semana. Sí. Dice Roberto de la Riva, el líder del Subsemop también es cómplice del ISTESAC, ya que también es parte de la junta directiva y no hace nada por los jubilados. Rosario Núñez, que Ale Ro, creo que tienen problemas de lectura, mija. Lo que te digo
que él abusa de la necesidad de la gente. Ale Ro. Fernando Mendoza, Carlos Adrián Esparza, este abogado cobra cantidades de dinero cuando los trámites son gratuitos. Engaña a nuestros jubilados. ¿Usted les está cobrando a los jubilados? Por supuesto, pues es que es un servicio legal que se les presta dentro del despacho. Sí, pero dice que son gratuitos, trámites gratuitos. Ah, pues sabe dónde está. A ver qué dependencia estará hablando. Dice otra vez Francisco Villa, dice, estamos informados, ya no roben. Guadalupe Castro, el dinero que le llegamos a dar fue por voluntad, de acuerdo de los que acudimos y en eso quedamos. Así es. Fabiola Becerra, Rada busca desinformar para hacer negocio. Con los derechos no se comercia, licenciado. Con los derechos no se comercia. Carlos Frías, son puras mentiras lo que dices. Francisco Encinas, Francisco Villa, novia y novio, ni jubilados ni trabajadores del CENTE. Daniel Sánchez, estamos con usted, licenciado Rada. Sería bueno ya tomar otro tipo de acciones para paralizado instituciones. Blanca Rosales, gracias, licenciado Rada, por el apoyo que brinda a todos los jubilados y pensionados. Gracias. Siempre, Javi Aguayo, siempre lucras con la necesidad de los jubilados. ¿No? Están divididas las opiniones. Sí, no. Ya se vino ahí los votos de la 4T. Benítez, exacto, a quien le ha ayudado el sindicato, a mí me ayudó Rada. Elena Benítez. Gracias, saludo a Elena. Juan Manuel Ojeda, estás acompañando a los jubilados. ¿Cuántos son después de desinformar, luego lucrar y después robar y hacerse rico a costa de los jubilados? El derecho de los trabajadores no son moneda de cambio, no se negocian, la ley debe cumplirse sin lucro. Alejandro España, Rada amigo, no seas tan abusivo. Cintia Herrera, ¿cuánto te pagan, Rada? Bueno, pues está parte de, usted es un profesional y del derecho y yo creo que... Pues no soy sacerdote como para estarles regalando mi trabajo. Mire, nosotros hemos hecho una labor jurídica muy importante en compañía de los abogados que me apoyan. Obviamente no les podemos regalar el trabajo porque pues nosotros tenemos que sobrevivir de alguna manera. Los mismos jubilados y los pensionados llegamos a un acuerdo de que cada demanda estamos cobrando, al inicio empezamos a cobrar 300 pesos, pero ellos se encargaban de sacar sus copias. Ahorita estamos cobrando 500 pesos, pero nosotros les sacamos las copias. Y cuando les cae en su cuenta el aguinaldo, nos pagan 1,000 pesos. Entonces, pues, no sé si sea eso una manera de lucrar con los derechos de los jubilados o los pensionados. Bueno. Y otra cosa, si me permite comentarlo, sí. Creo que yo no estuviera dentro de esta dinámica, dentro de esta defensa de los jubilados y los pensionados, si los sindicatos hubieran hecho su trabajo, asesorando a los jubilados. Yo no, o sea, ellos están buscando otra alternativa porque las instituciones o los sindicatos no están dando una respuesta a favor de estas personas. Entonces, cuando uno no tiene una solución dentro de su esfera, pues sales de esa esfera a buscar que alguien te solucione tus problemas de manera efectiva. Y afortunadamente nosotros pues tenemos de manera tangible pues muchas personas que han sido beneficiadas con la asesoría jurídica que les hemos brindado. La realidad es que el ISSSTAC dejó de pagar a los jubilados y los jubilados tenían que buscar la forma de defenderse. Claro. No sé si los sindicatos los consideren parte de su gremio
o ya como son jubilados, les pidan que se defiendan por su Pues hay cuenta. por ejemplo, el sindicato CENTE de la sección 58 promovió un amparo colectivo reuniendo más de 1,000 personas. Ese amparo colectivo, desafortunadamente para ellos, fue sobreseído porque no aportaron pruebas. Yo les he explicado mucho a la gente que la razón, pues la lógica de por qué se sobreseyó. Yo, por ejemplo, voy a un juzgado a divorciarme, presento mi demanda, el escrito, firmado, pero no aporto la constancia o el acta de matrimonio. Pues el juez me va a decir, oye, pues ni siquiera me estás acreditando, no me estás acreditando que estás casado primero, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, les sobreseyeron el amparo a la sección 58. Entonces, como no obtuvieron respuesta en la sección 58, pues obviamente y afortunadamente nos buscaron y aquí estamos nosotros con todo gusto atendiendo a todas las personas. Dice que Sombra de Luz, evidentemente es un... Dice, pero esos 500 pesos son por mes. Es algo que tienen que dar los jubilados a fuercitas. ¿Es 500 pesos por mes? No, Bueno, son muchos comentarios. qué bueno. Unos a favor, otros en contra. Porque, pues sí es un asunto que lastima a mucha gente. El que los jubilados, pues no tengan, ahora a estas alturas, ¿no? Porque ya son muchos años de trabajo, se jubilan, y justo ahora es cuando viene la desestabilidad económica. Así es. Y no, creo que no. A ver, don Paco, y para contestarle a todos esos comentarios, tanto los negativos como los positivos, de que están argumentando que nosotros estamos lucrando con los derechos de los jubilados, bueno, pues para que les duela más, nosotros vamos a promover una demanda, ya la estamos haciendo, ya la estamos promoviendo como servicio jurídico, en la cual el ISTESAC de manera ilegal le ha descontado a los jubilados y a los pensionados un concepto que se llama cuota ISTESAC. Usted se jubila y a usted le descuentan, hay promedios desde 500 pesos, hay unos jubilados que le descuentan hasta 3,500 pesos su pensión. Es el 6%. Entonces, nosotros ya tenemos antecedentes, tenemos los razonamientos jurídicos de que ese descuento es totalmente ilegal. Nosotros estamos ofreciéndole a las personas ¿Y qué concepto es? cuota ISTESAC. Nada más así. Cuota ISTESAC. Pero a ver, la lógica es, si yo soy un jubilado y pensionado, se supone que yo ya aporté durante toda mi vida, hice aportaciones al fondo de retiro. Porque ya ahora en mi calidad de jubilado me hacen descuentos para el ISTESAC. No, pues ya es ilógico, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a impugnar ese concepto de ISTESAC. Vamos a anularles ese descuento que les hacen a todas las personas mes con mes, pero aparte les vamos a lograr que se les recupere, se les devuelva de 5 años. De 5 años. Por ejemplo, si a usted le hacen un descuento de 1,500 pesos por mes, yo le voy a cancelar ese descuento, pero aparte le voy a recuperar los 1,500 pesos de 5 años. Y yo al final, cuando usted ya tenga su dinero en su cuenta, yo le voy a cobrar un porcentaje. Sí, porque la cuota en activo es para eso, para que cuando ya se jubilan, ya reciban su pensión, pero ya hicieron sus pagos de cuotas durante sus años laborales. Por supuesto. Y el ISTESAC les descuenta un 6%. Un 6% a sus pensiones, de manera ilegal. ¿Y dónde va? Y ni siquiera han esclarecido a dónde se va ese descuento. ¿A dónde? No hay una respuesta lógica de que qué hacen con ese dinero. Bueno, nosotros vamos a hacer eso. Para quien guste, obviamente les voy a cobrar. ¿Verdad?
Y no han tenido un diálogo los jubilados con usted, con sus representantes. No se han sentado a negociar, a explicarle al gobernador, que es finalmente la primera autoridad del Estado y es el que podría tomar decisiones. Bueno, pues existen personajes muy activos dentro del movimiento de defensa de los jubilados y los pensionados, naturales dentro del mismo movimiento, que tienen esa característica, esa calidad. Está Jorge, los Jorges, unos compañeros ahí. Don Jorge Esparza. Don Jorge Esparza, Jorge Rodríguez, está también el profe Marcelino, que está haciendo un importante movimiento, la maestra Ofelia. Pues yo ya tengo más amigos de la tercera edad que los de mi edad, la verdad, y son más nobles y más leales con nosotros. Entonces, pues ellos están haciendo todo este activismo y han tenido reuniones con las autoridades, pero han sido infructíferas, desafortunadamente, a pesar de que ellos están en la total apertura de un diálogo abierto, un diálogo político con el gobernador, con las autoridades, pero pues desafortunadamente no hay esa apertura, ¿no? No hay esa conciencia. No hay, Zacatecas ahorita no tiene condiciones de hacer política a lo que se ve. Entonces, a pesar de que ellos hacen eso, pues por eso la gente deja ir a las marchas, ¿no? Porque no hay esa atención adecuada, no hay soluciones. Cuando existen este tipo de reclamos, pues también tú haces estas actividades pues para que exista un acercamiento y una solución. No, ahora todo se está judicializando. Pues ya el presidente López Obrador les dio una pista, ¿no? Dijo, el apoyo a los pobres no es que les salga del corazón, es una estrategia política, porque siempre van a estar listos para apoyar a la Cuarta Transformación. Entonces, pues hay que apoyar a los jubilados para que estén listos a apoyar a la nueva gobernanza. Efectivamente, pues creo que es una falta de conocimiento, de falta de tacto político por parte de las autoridades, porque se están generando movimientos en su contra sin tener que hacerlo, sin necesidad. Zacatecas tiene muchos problemas y creo que el tema de los jubilados y los pensionados se puede solucionar de manera inmediata, ¿no? Aquí le mandan otro mensaje. Otro recado. Chuy Ángel dice, a quien le duele es al abogado que le digan sus verdades. Luego dice Elena Benítez, don Paco todavía nos debe el aguinaldo de 2022 y el licenciado es quien nos está ayudando. Sí, a lo mejor hay gente a la que ya le pagaron totalmente el aguinaldo. En otros servicios jurídicos que se han prestado, ya sea por los sindicatos o por otros abogados, pues no han logrado el resultado tangible que nosotros sí. Creo que en su momento puede que lo hagan, ¿no? Pero nosotros, como ya habíamos litigado estos asuntos del ISSSTE o del IMSS, pues ya teníamos el conocimiento o la ruta jurídica que seguir, la estrategia que seguir. Entonces, pues no estábamos improvisando. Sabíamos perfectamente a lo que íbamos y aquí están los resultados. Bueno, pues este es un asunto, uno de los muchos asuntos que tiene el licenciado Rada, que está manejando y con el que está pisando callos. El licenciado Rada fue el responsable de que la jueza de distrito otorgara el amparo definitivo para la suspensión de las corridas de toro, cosa que tampoco se cumplió. ¿Cómo está este asunto en qué va este asunto de los toros? Bueno, es muy interesante este amparo, en razón de que ya existía un precedente en la Ciudad de México. En la CDMX, si usted recuerda, ya hay un amparo que se promovió, una suspensión definitiva, pero ya se respetó. En Zacatecas, las autoridades responsables, el patronato de la feria, el propio gobernador, determinaron desobedecer el mandamiento judicial de la jueza de distrito. La jueza de distrito, en respuesta a esa desobediencia, presentó una denuncia penal ante la FGR. La FGR hasta este momento ya solicitó la carpeta de amparo
para integrar la carpeta de investigación. Sin embargo, a nosotros como colectivo, porque yo soy el representante legal de Colegna, no nos ha llegado ninguna notificación por parte de la Fiscalía. Esperemos que no se esté politizando la investigación de este evidente delito por parte de las autoridades, pero pues nosotros estamos haciendo lo pertinente. El día lunes vamos a hacer lo propio en la Fiscalía, solicitando pues que el Ministerio Público encargado de la carpeta de investigación pues nos dé respuestas de qué ha pasado con esa carpeta. Sin embargo, pues vemos que se está politizando este tema. Esperemos que no. Yo estoy convencido que en algún momento son cuestiones que no se pueden detener. Las puedes calmar un ratito, pero el resultado no se puede evitar de ninguna forma. No, porque si el Poder Judicial, por lo menos en el nivel medio, estuviera cooptado, estuviera respaldando total y abiertamente a la Cuarta Transformación, pues el presidente no estaría tan enojado con los jueces, a quienes tilda de corruptos. Claro. Entonces yo creo que más tarde o más temprano se va a solucionar este asunto del amparo, que también fue desobedecido, el de la suspensión de los toros. Y ya aquí sí hay también nombres y apellidos de los responsables. Sí, claro. Están perfectamente definidas las autoridades responsables. Incluso ya, como le comento, existe una carpeta de investigación por parte de la PGR. Pues sí, desafortunadamente, como usted lo comenta, creemos que todo este enrarecimiento en la forma de gobernar en todas las entidades federativas y en la propia CDMX, pues deriva de la forma de gobernar del presidente de la República. Afortunadamente no pudo sujetar la presidencia de la Suprema Corte como se pretendía, de manera inaudita, de una ministra que plagió una tesis que ya se pronunció la UNAM, de que sí existe evidente plagio, y creemos que la nueva presidenta pues puede detener un poquito ese impulso que trae el presidente, y aparte pues ya va de salida, ¿no? El presidente se le va a ir poquito a poco acabando esa fuerza, ese poder. Sí, este asunto de la ministra es muy vergonzoso, porque no solo plagió la tesis, sino incurrió en falsedad de declaraciones ante el Ministerio Público y ante un notario público. Sí, imagínese, el Poder Judicial, bueno, yo tenía una perspectiva anterior muy respetable de que era pues un poder en el que podíamos confiar. Yo como abogado, pues obviamente la confianza estaba depositada en este poder, pero desafortunadamente pues han existido muchas irregularidades, y creo que este va a ser un acontecimiento que va a marcar para siempre la historia de la Suprema Corte en México. Y ya que entramos a ese terreno de magistrados y ministros, también tiene usted un asunto en el que cuestionó el nombramiento del magistrado Virgilio Rivera. Sí, nosotros creo que era muy evidente que Se mete usted en muchos líos. Pues creo que si no lo hiciera, estaría incompleta mi participación en el mundo jurídico, aquí en Zacatecas. Hay evidentes nombramientos, hay evidentes designaciones, hay evidentes conflictos de interés en Zacatecas que nos perjudican a todos. Y nadie hace nada. Los diputados ahorita, pues no sabemos si realmente existe una oposición o no, ¿verdad? Le acaban de aprobar el presupuesto al gobernador, cuando por un lado el discurso es de que no, que ellos van a estar siempre con la ciudadanía, con el interés público, y no, al momento de las decisiones difíciles, al momento de realmente ser una oposición, se ablandan y toman unas decisiones lamentables, como fue la designación del magistrado Virgilio. Él
estaba impedido por ley, y no porque yo lo diga o no porque yo lo alce esa voz, sino porque la propia ley determina que quien haya fungido como consejero electoral está impedido para fungir o aceptar cargos públicos durante 2 años. Bueno, pues es una cuestión que viene en la Constitución, no es una cuestión mía, es una cuestión institucional, es una cuestión constitucional, no es una cuestión personal ni subjetiva, es una cuestión objetiva en la cual estamos poniendo sobre la mesa jurisdiccional de que esa designación provoca una crisis al sistema de impartición de justicia en el estado de Zacatecas, porque ponen a una persona que había participado en el proceso electoral donde resultó electo el gobernador constitucional actual. Y los diputados. Y los diputados. Entonces el gobernador propone al magistrado, que fue quien participó de árbitro electoral, y los diputados son quien lo eligen. Pues no necesitamos ser abogados como para saber que esto fue totalmente una ilegalidad y una inconstitucionalidad. Y ese asunto, ¿usted patrocina algunas personas, alguna asociación que se inconformó, o es asunto suyo? Es un asunto de la asociación civil que yo represento, que es Colegna. Lo presentamos por conducto de Colegna. Y pues está todavía en tela de juicio, ¿no? Colegna es Colectivo Nacional Anticorrupción. Anticorrupción. Efectivamente. Y está ahorita pues también en tela de juicio, se está resolviendo. Nosotros solicitamos a la Suprema Corte que atrajera este asunto por la relevancia y la trascendencia que tenía para los órganos electorales, para el IES, para el propio Tribunal Superior de Justicia y para la sociedad zacatecana. Desafortunadamente, quien resolvió, fíjese nada más, don Paco, quien resolvió no atraer el asunto a la Suprema Corte fue la ministra que incurrió en plagio de la tesis. Entonces desecharon la solicitud de atracción y se va a resolver del amparo, y se va a resolver aquí en el estado de Zacatecas. Pues aquí ya hay cruce de opiniones. Dice Francisco Villa, nadie nos ayudaba. Y dice Rosario Núñez, Francisco Villa lleva su mochada. Es el que le carga el portafolios a Rada. Pues no uso portafolio. Esos son de los abogados de antaño. Sí, ahora ya se usa computadora. Sí, ya. ¿Quién no usa portafolio? ¿Y este asunto cuándo se va a solucionar, a resolver? El del magistrado. Pues va a estar en el Tribunal Colegiado de Circuito, don Paco. Esperemos que muy pronto tenga una solución. Y pues sí, son asuntos muy, muy importantes para nosotros. Pues estamos muy contentos de generar tanta expectativa en redes sociales, en la opinión pública de estos temas, porque pues bajo esta realidad social que estamos viviendo es importante que la gente participe, ¿no? Ya sea de una manera positiva o negativa de lo que hacemos, pues estamos agradecidos que la gente participe. 2 comentarios más. Dice Juan Pablo Rada Rojas, supongo que es su pariente. Mi tío. Mucho éxito, bendiciones, qué bien que ayudes a las personas del abuso de poder y de la corrupción del gobierno del estado. Saludo a mi tío Pablo, lo quiero mucho. Y dice Heriberto Castro, además todos los demás licenciados piden anticipos para trabajar y el despacho del licenciado Rada cobra una cuota voluntaria. Exacto. Así que efectivamente así es. Pero hay un montón, Qué bueno, don Paco. Mire, don Paco, esto que está pasando en Zacatecas de los jubilados y los pensionados no es ajeno a las demás entidades federativas, pero la forma en la que se hizo aquí en Zacatecas es muy lamentable, porque lo hicieron por mayoría de votos, o sea, es algo inaudito, de verdad. No sé si no tengan conocimiento jurídico en de lo que hacen o lo que están ejerciendo, el cargo que están ostentando, no sé si tengan realmente el mínimo conocimiento jurídico
o simple y llanamente no tienen respeto por la ley, que sería algo, una cuestión más delicada, porque si es así, es una cuestión dolosa y de mala fe, ¿verdad? Pues le agradezco mucho, licenciado, que nos haya levantado el rating y que haya generado una gran polémica. Lo vamos a invitar cada 8 días para que podamos... No, pero lo vamos a estar invitando para ver cómo Gracias, don Paco. evoluciona. Y porque la verdad los jubilados merecen estar en paz, tener estabilidad emocional, económica, y que les respeten sus derechos adquiridos durante 20 y tantos años de trabajo o más. Esa es la palabra clave, don Paco, en los juicios de amparo. Son derechos adquiridos. Esa es la palabra clave. Entonces, pues no, al contrario, gracias a usted. Estoy muy emocionado siempre de participar aquí en sus pláticas. Y pues agradecerle a la gente que está haciendo los comentarios, ¿no? Creo que es muy importante que participemos en estas cuestiones tan relevantes para la sociedad zacatecana. Y qué bueno que haya Sí, claro. quienes expresen La inconformidad. su inconformidad, o que digan que no están de acuerdo con su trabajo. Sí. Y qué bueno que haya opiniones. Lo hacen mejorar a uno, ¿no? En su trabajo, en su Exactamente. forma de tratar a la clientela, a todos. Recuerden que yo no soy un pastor, no soy un predicador. Yo realmente soy un abogado que está interesado en cumplir mi trabajo de manera de darle resultados a la gente. Hay quienes les guste mi forma de trabajar y hay quienes no les guste mi forma de trabajar. Exactamente. Pues le agradezco mucho, y a ustedes, amigos, también les agradecemos su atención y nos veremos la próxima.